No pasa nada acá hasta que pasa. Durante años miramos los tiroteos escolares como algo lejano, propio de otros países, de otras culturas o de otra realidad. Pero en Argentina también hubo disparos en aulas, amenazas que paralizaron ciudades enteras y chicos que dejaron de sentirse parte mucho antes de apretar un gatillo. No son solo casos aislados, no son solo noticias, son señales, señales de que algo está cambiando en las escuelas, en los vínculos, en la forma en la que los jóvenes procesan el dolor, la bronca y el rechazo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Estamos viendo un fenómeno nuevo o no lo quisimos ver antes? Este no es un programa más, es un programa sobre lo que los hace posibles. Bueno, un tema bastante complejo, realmente lo que está pasando en Argentina últimamente. Yo creo que la mayoría ha visto todas estas noticias que han empezado a salir de amenazas, de violencia en las escuelas. Yo no recuerdo en mi escuela como un acto así, como decir, violento, salvo para el día de la primavera, capaz que lo más violento era como esperar todo el año para cagarse a termolazos en la costanera. Claro. Con otras escuelas o esperar como esas fechas, ¿no? Ya, pero si capaz que no escuchaste nada peligroso en tu escuela, capaz que era porque ustedes eran el peligro en una de esas. También, Puede ser, puede ser. otra cosa que es muy graciosa y a la vez muy violenta. El primer día de clase, cuando pasamos a secundaria, un compañero tiró una paloma muerta por la ventana de primaria y asustó a muchos nenitos. Quiero creer Pasó realmente. que ese chico lo estaba haciendo con la intención de ayudar a los nenitos de primaria a que entiendan que el mundo es un lugar horrible y violento y que no se va a poner menos violento conforme ellos crezcan. También suena a un ambiente donde no hubo ningún caso de violencia, como estabas diciendo. Yo creo que lo estaban preparando para este momento. Fue violento para el pobre pájaro, pero Para nosotros fue gracioso. para los demás debe haber sido muy gracioso. ¿Sí? No creo que para un niño de primaria haya sido tan... Bueno, ellos tienen un trauma, pero un poco de trauma te forma el carácter. Sí. A ver, cosas violentas. Bueno. Pará, yo también tengo una. ¿Tenés anécdotas? Yo tengo una de cuando estaba en primaria, creo que era quinto o cuarto grado. Uno de los chabones que había caído, un tipo que creo que era de Rosario, se había ese año caído de la escuela. Y el tipo vino y tenía como manchado acá y nadie entendía qué onda. Y hasta que le dice a la profesora que en el camino se había encontrado con unos, lo habían apuñalado al chabón. Y fue como que el tipo lo dijo re común, te dice no pasa nada, una cosa superficial y automáticamente lo llevaron al hospital, todo el quilombo, ¿viste? Gaje del hospicio. Pero es lo único que me acuerdo y el tipo... Yo tengo una que me acabo de acordar que seguramente todos han tenido a ese típico compañero que vos decís, loco, ¿cómo puede ser que un ser humano sea tan rompebola? Bueno, ese pobre ser humano, en mi caso, era un compañero que no voy a decir el nombre porque primero que nada no me lo acuerdo. Pero lo que pasa que el muchacho tenía brackets y tuvo la mala idea, en su momento le habrá parecido genial, de romperle la bola a otro loco que no era muy, a ver cómo decirlo, muy calmado. ¿Qué pasa? Le dieron semejante piña en la boca, le arrancaron los brackets de los dientes. No. A piña se le No. sacaron los brackets de los dientes a trompada. Así de violento. Violencia escolar. Ultraviolencia, boludo. Sí. Esa fue ultra violencia. Una carnicería, fue el loco de la boca sangrando, pero no sé. No, los puños del chabón también ahí. Sí, con- eso, la mano del tipo terminó hecha pedazo, un desastre. Los padres teniendo que pagar los brackets de vuelta. También, o sea, la violencia el de- monetaria. la plata que se habrá ganado el dentista. Es una Dale. cadena de hechos que ¿Qué? termina en En el bolsillo, plata, en el bolsillo bolsillo de de un un- profesional. Yo Sí. creo que no tengo pruebas y tal vez, y el video no es para esto, pero tal vez que ver la cadena de hechos, capaz que el que le pegó conocía al dentista del otro. No Yo lo sé, dejo ahí porque Bueno, hay una posibilidad. teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad relativamente chica, es muy probable que lo haya conocido porque, no sé, O sea, lo dejamos ahí porque es tema para otro video. claro, Es no tema sabemos. para otro. Sí, para habría que otro investigar. video. Investigaremos, tal vez. Bueno, ergo, la violencia que nosotros teníamos, como muchas comillas, cuando éramos chicos era eso. A ver, existía el bullying, no se llamaba bullying, existía el rechazo social, o existía la segregación en los grupos, esas cosas existían. Que te esperaban al final de
de la Tener cursada. diferencias, claro, O sea, con cosas otros así siempre compañeros. existió. Em, No está bien. esto, Pero lo que importa acá es que realmente si teníamos un problema con alguien, buscábamos una solución violenta. Sí, que terminaba en sangre, también. Pero buscábamos una solución al fin y al cabo. claro, o sea, lo más grave era que, bueno, salíamos fuera de la escuela a la salida y ahí nos recagábamos a trompada, nos agarrábamos la mecha, pero no pasaba de eso. Y es más, incluso después de eso, muchos se hacían amigos. O sea, es como que, bueno, Sí. ya se pasaba ese hecho y bueno, se solucionaba, por así decirlo. El tema es que hoy estamos viendo una ola de violencia que yo creo que no es que nunca vista, porque realmente estos son hechos, no son hechos aislados, son hechos que han pasado, viene de los años 90 inclusive, pero hoy toma como otra mirada o otra forma por el tema de redes sociales, todo lo que consumen los chicos, cómo sobrellevan problemas que son graves de salud mental, de aislamiento, soledad y demás. Y esto en realidad es algo que afecta mayormente a los chicos y por eso también lo vemos mucho en las escuelas. Pero en realidad el bullying siempre existió. Esta cuestión, digamos, de tener una diferencia con un compañero o con un grupo de compañeros y que te pasara esto. Incluso yo me acuerdo mucho cuando iba a la secundaria se planteaba esto y la mayoría era como que no le daba pelota. Después se hizo toda una campaña con respecto a esto y bueno, y ahora lo conocemos como bullying, pero ya pasaba. ¿Por qué? O sea, comento todo esto. Porque en realidad en Argentina, y de hecho uno de los casos, el primer caso, digamos, que incluso se tomó después como una agenda pública para tratar de instalar el tema en una agenda pública fue en el año 97 con el famoso caso de Pan Triste, que fue un caso de bullying donde un chico, bueno, sufría esto y terminó hiriendo varios compañeros por estas mismas, digamos, por este mismo problema. Después hay otro caso en el año 2004, que la también conocida como la masacre de Carmen de Patagones, donde fue algo bastante similar. En el 2010, en 2010 en realidad hubo casos de amenazas, casos en realidad de portación de armas. En 2025 tenemos otros casos también parecidos de planificación. Y ahí se toma lo que es el hecho de las redes sociales, ¿no? El factor redes sociales, porque ahí ya se hace una planificación del hecho en sí, ya no aislado de una persona, sino en un grupo. Después, bueno, el hecho que yo creo que levantó todas las alarmas, que es el caso reciente, que es el tiroteo de San Cristóbal en Santa Fe, donde, bueno, desgraciadamente murió un chico de 13 años que en teoría se decía que él le hacía bullying al victimario, digamos, y terminó en esto. Ahora en 2026 también, y a raíz de esto, y también por cosas que ahora vamos a comentar, se está dando toda una ola de violencia y de amenazas que tenés dos cosas ahí para tener en cuenta. Uno, que tiene que ver las redes sociales con retos virales o con comunidades que apoyan estas culturas o subculturas. Y después tenés lo que son la cuestión meme o gracioso, digamos, decir, hago esto porque es tendencia y demás. Yo creo que es un tema bastante complejo y a la vez te diría que no es nuevo. O sea, se han hecho bastantes estudios y de hecho también en países que esto es moneda corriente como Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Argentina con respecto a esto, no? Claro, sí, o sea, ¿por qué nosotros estamos viendo a Estados Unidos como ejemplo? ¿Por qué miramos a Yanquilandia, la tierra de la hamburguesa, en todo su esplendor? Lo que pasa que Yanquilandia... Disparos Unidos. Claro, Disparos Unidos justamente es top mundial en lo que es tiroteo en escuelas. En 2025 cerró con 80 casos de tiroteos fatales y alrededor son de 200 y pico donde ha tenido o heridos o casos donde personas han llevado un arma pero no han llegado a ser ni letal ni herir a nadie. Pero bueno, es un gran abanico de casos, se podría decir. Lo que pasa generalmente es que
hay un tema con la aportación de armas en Yanquilandia que hace que esto sea mucho más fácil. Cuando nosotros lo vemos desde lo que es Argentina, es raro la perspectiva de las cantidades de armas que puede tener por persona. Qué sé yo, vos podés agarrar un grupo de gente y tal vez uno tenga un arma y sea un rifle de caza a lo sumo. Nosotros estamos hablando que en Yanquilandia un promedio dice que cada 100 personas hay 120 armas. Entonces se habla de que en proporción las armas que se circulan en Yanquilandia es tranquilamente una por persona, más allá de que un grupo sea quien tenga mayor cantidad que otro. O sea, no significa que todos tienen armas. No es como que mi nene tiene 5 años y le digo, toma, go the crime. No es la idea, sino es una onda. Es una onda de que. Regalo de primer año claro. de cumpleaños. Y sí, imagínate. Tampoco les ayuda en nada. Tampoco les ayuda en nada a los estadounidenses el hecho de que allá tienen instituciones como la Asociación Norteamericana del Rifle, creo que era, que son básicamente los loquitos de la guerra que les dicen a todos los políticos que intentan coartarles un poco la tenencia de armas: no, mira loco, no me vas a quitar mi derecho a tener... Constitucional. A mi derecho constitucional, claro, porque para ellos es un derecho constitucional. Sí, literal. Estar armados hasta los dientes. ¿Cuál era la enmienda, la segunda enmienda? La segunda enmienda, claro, o sea, les permite eso, o sea, tener y portar armas de fuego. Hay que pensar que esa enmienda fue hecha en una época en donde la reina de Inglaterra se te podía meter por la ventana a querer robarte el té. Claro. Hoy en día ya no tiene tanto sentido, pero bueno. Y justamente el hecho de la violencia que hay con las armas, en la mayoría de los casos, o sea, si hablamos en un tema de porcentaje, alrededor de un 80% de todos los casos, las muertes son específicas a una o dos personas, son casos directos, son ajustes de cuentas, se podría decir, en una manera súper amplia, donde la persona que porta el arma y entra a la institución no es que entra a hacer una masacre, entra puntualmente a matar una o dos personas. Hay un tema con esto, de que se calcula por estudios sociológicos de que por cada persona que muere, la repercusión que tiene puede llegar a alrededor de 200 personas más en un caso de postraumático. O sea, la gente, hay un tema psicológico con los pibes de que tienen que convivir con el miedo de la posibilidad de que alguien entre con un arma, porque no es algo que afecte inclusive a un grupo específico de gente. No es como decir, bueno, la gente de clase baja, la que se de ciertos recursos. No, esto es algo que puede pasar en cualquier lugar, porque el contexto en donde lo se lleva es mucho más amplio que lo que uno va a pensar. Inclusive el tema de las armas, como decíamos, de que cualquier persona puede tener un arma, generalmente son de casos donde el pibe toma el arma del padre y va y comete el delito. Pero también hay otros casos que se le dicen de arma fantasma, creo que es, que lo hacen, que últimamente está siendo muy común eso, armas que se arman con impresiones 3D o con cosas de serie. Entonces, inclusive a veces es más difícil todavía hacer un seguimiento, porque estamos hablando de que vos tenés que llevar el percutor, el gatillo y un par de municiones y una impresora 3D y armaste algo que te va a durar un tiro, pero vos estás buscando ese tiro. En criollo, una tumbera. Claro, exactamente. Y pensá también, más allá de... Nosotros lo estamos ahora viendo desde la perspectiva escolar, pero yo me acuerdo cuando en general hubo varios atentados, o sea, a público, digamos, el público abierto, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años hubo varios atentados como muy seguidos, y realmente yo, por ejemplo, como mi caso, llegó un momento en el que psicológicamente me sentía perseguida, o sea, como, y vos decías, bueno, estamos en Victoria, ¿no? Claro. Pero el hecho de estar todo el tiempo viendo que pasa eso en lugares random, o sea, realmente en lugares random donde un chabón pelaba un arma y empezaba a dispararle a la gente, yo realmente llegó un momento en el que me daba hasta cosa estar como en una multitud, en un lugar público, o sea, me sentía hasta perseguida. Yo decía, ¿por qué? Si estoy acá, o sea, acá no va a pasar. Sí. No quiere decir que no vaya a pasar, pero uno dice, no va a pasar nunca a un lugar chiquito. Pero estar expuesto todo el tiempo a esa información te genera un trauma o te genera una persecución. Y, o sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista, bueno, del victimario y las víctimas, claro, cuando en realidad ese nivel de violencia afecta psicológicamente a la sociedad. Pasa que también entra a ser algo dentro de un contexto mal hablado, pero termina siendo parte de un tema cultural, una narrativa que pasa a ser violencia. O sea, vos
uno lo ve como un asesino, una persona que entra en un lugar, pero para otra persona puede transformarse en una especie de héroe trágico, como se le denomina, una persona que da sería como una especie de, aunque lo metan preso o lo maten en el coso, lo transforma como una especie de mártir de los oprimidos. Es como una persona que destaca por el hecho de sus acciones, y es muy interesante desde el punto de vista yankee cómo se maneja esto, que es algo diferente. Como el caso este del, no sé si es hijo de inmigrantes italianos o no me acuerdo, Luigi Manzione en Estados Unidos, que justamente es lo que estabas diciendo vos, de este héroe trágico, de este mártir, que lo que hizo el tipo fue rastreó a creo que era un CEO de una empresa de seguros medicina, médicos. no, de seguros médicos, Seguros de medicina médicos. prepaga. Seguros médicos. Ajá, de seguros médicos, y básicamente lo mató a tiros. Y para la gente, para el común de la gente, él es un héroe, porque estas empresas de seguros médicos, bueno, no sé si todas, pero justamente esa, tenía fama de ser, de no pagar nunca los seguros que proporcionaba. Y justamente, o sea, te transforma el hecho en una opción, no deja de ser una imposibilidad, que a diferencia de como nosotros lo vemos en Argentina, no es común pensarlo como una opción. Para ellos lo es, porque hay muchos casos, inclusive hay un tema que pasó con él y pasó con muchos más, del hecho de un guión, se podría decir, un epitafio, una escritura que ellos generan, que eso me llamó mucho la atención investigando esto, de que es bastante fácil conseguir lo que escribió, las últimas palabras, el plan de acción, todo, pero un montón de información de las personas que han hecho estos casos, y te demuestra de que haciéndolo de esa manera es de libre conocimiento ese tipo de opiniones. O sea, no es de libre conocimiento, no es la palabra, sino que es dejan de Es estar público, reservadas, básicamente. dejan de estar reservadas. Esas opiniones y esa forma de hace algo totalmente público, que cualquiera puede verlo, y al ser una opción lo puede imitar. Es Más hoy en día, que vivimos en la era de la información y que la información llega a nosotros con un clic al instante, sumado a la tendencia humana de imitarnos entre nosotros, eso es básicamente una espiral de la muerte que nos va a llevar, valga la redundancia, a la muerte, porque o a la tragedia sería la a la palabra. tragedia. O sea, Ahí no, está, no es eso. a la muerte, porque a la no tragedia. directa, sino una Volviendo al tema de los mártires y al ámbito escolar, sin ir más lejos, la masacre de Columbia yo creo que es la más conocida tragedia. Sí. y la más romantizada en este sentido. Ujú. Y hasta se han hecho series, películas, teniendo en cuenta este caso, que es un caso súper conocido donde, bueno, entraron varios y pasó esta masacre, que fue una de las más significativas en Estados Unidos. Sí, muy criticada, inclusive hasta la forma que se interpreta. Y se la romantiza demasiado. el tema de la romantización, acá hay un punto bastante importante que se suma después, ya con el tiempo, el tema de las redes sociales o los blogs, o está intercomunicado, digamos, ya con internet y tener acceso a tanta información, que es el tema de las comunidades que no es que romantizan, pero sí están todo el tiempo investigando, o están todo el tiempo, como lo haría en cualquier comunidad, digamos, no me sale la palabra. O sea, son comunidades movilizadas por un este interés. en específico. Claro. Que uno de ellos, por ejemplo, y el que más suena ahora, puesto el tema de la violencia escolar, son las comunidades de True Crime Community, que básicamente la traducción es crímenes reales, la comunidad de los crímenes reales. Que bueno, muchos de estos internautas romantizan, toman estos casos, los analizan, hacen blogs, hacen videos, qué sé yo, y a la vez es como que incentivan en cierto modo a seguir consumiendo ese tipo de contenido. Y bueno, siempre hay algún loquito y loquita de internet que dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a imitarlo y demás, porque es así, digamos, internet está lleno de gente rara y gente que no está bien. Y a eso, si vos le sumás un factor ya directamente psicológico, como el aislamiento, el bullying, o mismo estar expuesto a violencia todo el tiempo, violencia mediática, violencia en la calle, violencia en las escuelas, es una bomba de tiempo, digamos. O la misma predisposición de los individuos a Exacto. ser violentos de forma natural.
Sí, como un dato, producción, ¿nos podría decir qué temperatura está haciendo actualmente en Denver? Pues, Mientras el sonidista. Ah, porque es sonidista. El sonidista está tomando mate. Los chicos de producción. Producción. No podés. Nos acaban de mostrar un memazo. que Después ahora se lo vamos a pasamos. poner, sí. Después se lo mostramos que también es violencia. Es violencia simbólica Es violencia simbólica. y micromachismo. Macromachismo en Detroit. en Detroit. ¿No dijiste Denver? Ah, en Denver, perdón. No, 6 grados, chico frío. Chico frío. Bueno, un En saludo Detroit. para la gente de Detroit. ¿Pero no tienen en verano? ¿Le está pegando el final del invierno? ¿Qué onda? Denver con. Denver. En primavera están tanto. 15 grados, bueno. La Y están eso que pasando. Y esto que están en primavera, esto para hablar. No sé si va a salir algo de lo que hable el sonidista o el. No, porque no va a están salir usando- absolutamente nada. No Pero... están usando el. Bueno, pero en Denver entonces había 15 grados y en el otro que dije había 6, así que bueno. Está re frío, vete. Sí. Bueno, ya saludamos a la gente de Denver a pedido de nuestro Corresponsal. corresponsal. Bueno, ahí volvemos al tema de Estados Unidos, hablando de Denver. Si bien en Argentina no es la primera vez, sí tiene toma muchos elementos de otros países. En este caso Estados Unidos. ¿Ha pasado en otros países? Sí. Pero es como que los que más trascienden siempre son en Estados Unidos, porque normalmente se dan en instituciones educativas. Y bueno, un poco también el tema de la importancia, digamos, en este sentido de las redes sociales, de cómo se difunden las noticias. Sí, justamente porque ponele, hablando ya dejando en claro el tema de cómo se hacen las cosas, cómo pasan las cosas en Yanquilandia, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Cómo llega a nosotros de alguna manera? Y es que pasa que el foco ya no es el objeto, no es el arma como tal lo que llega a nosotros. Lo que llega a nosotros es la idea. Que a veces es mucho más complicado parar una idea que parar un objeto. Lo que tenemos acá es que plantea el tiroteo como una salida válida. La existencia de estos manifiestos hace que las mismas personas puedan verse, comparan su vida en una situación de marginalidad o en una cosa de aislamiento, en un tema social apartado, haciendo que digan, che, mirá, este tipo es como yo, y mirá lo que hizo. Les hace generar una empatía. Claro, generan una empatía con la persona, pero no una empatía desde el punto del raciocinio de qué acción cometieron, sino desde el hecho de quién lo cometió, que es muy diferente eso, porque el foco... ¿Y hacia quiénes? Claro, Porque- o sea, al generar eso, vos ahora tenés un contexto de que hay una simbología en específico, hay un texto y una forma de expresarlo que es distintivo, hay un código dentro de las personas que lo hacen. Entonces, al manejar eso, mezclándolo con el concepto de las redes sociales o el internet en sí, hace que sea complicado. Hoy en día la gente cuando piensa en redes sociales solamente piensa en Facebook, por decirte, Instagram, TikTok, pero si nosotros hablamos en cosas que no son redes sociales específicamente, como puede ser Discord, que es un servidor donde gente se mete random, o en Telegram, que se pueden formar grupos privados de alguna manera para poner la información que vos quieras, son lugares donde anidan estas ideologías que son más difíciles de controlar, porque en Facebook realmente podés hacer un control, en YouTube podés hacer un control, podés hacer controles de algoritmos en Instagram, en TikTok para apartar eso, directamente cancelarlo. En lugares donde no tiene control es donde más se difunden estas cosas, y lo peor de todo, que donde es más común también, donde es más común encontrarlo, también es de muy fácil acceso. Cualquiera puede descargarse Discord y a través de un conocido meterse a un grupo. Cualquiera puede tener Telegram y probando encontrarse un grupo donde hay gente que más o menos maneja estos mismos conceptos. Hace que la influencia y todo lo que sería la parte cultural salte, no directamente entre una persona y otra, sino entre comunidades. Y eso es un grave problema realmente.
Más allá, creo que de la cuestión redes sociales, que es bastante complejo, yo creo que más complejo incluso es el cómo se llega a esa situación. Porque estamos hablando de personas que tienen una vida, o sea, son personas que van, en este caso, bueno, van a la escuela o que tienen un trabajo. ¿Cuál es el detonante, si se quiere, que uno puede empezar a dilucidar cuando empieza a leer los casos? Bueno, el tema del bullying, que es un tema re complicado, o sea... Sí, hay que pensar que, primero y principal, el bullying como tal es una cosa, o sea, es un término muy reciente que se acuñó para, más o menos, dicho de forma así mal y pronto, como para definir qué es lo que hacen los pibes fuera del horario escolar, pero que también ataña a la escuela como tal. Es decir, cómo se relacionan entre ellos de forma mala a vistas, por ejemplo, de la sociedad, de los maestros, ¿no? De sus padres. Como pueden ser estas peleas que decíamos antes que de chicos solíamos tener, que si teníamos un problema con alguien lo solucionábamos tal vez a los golpes porque era nuestra única forma de... Nuestra única herramienta. Nuestra única herramienta real para llegar a una solución a estos problemas. Hoy eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque con las redes sociales se ha fomentado tal vez un tipo de aislamiento que ha hecho florecer ideas radicales, como por ejemplo esto que decías recién vos, de meterse a estos grupos que la producción se nos está cagando de risa y no sé por qué. De meterse a estos grupos en donde uno puede, donde uno tiene como estas ideas afines a lo que está pasando, es decir, le genera esta cierta empatía y a través de simplemente imitar a casos de otros lados, se llegan a estos resultados, no sé si fatales, pero trágicos, en los que un chico, un adolescente, al no poder procesar, no sé si de forma correcta, pero de forma más saludable lo que está viviendo, que pueden ser estas situaciones de acoso escolar o de dificultades con su familia o de lo que sea, termina recurriendo a esta salida, la salida más violenta, que puede ser tomar el arma del padre y cometer un tiroteo en una escuela. Sí, también hay una cosa justamente de que cuando uno piensa justamente en bullying o violencia, lo primero que uno piensa que es algo directo, una persona a la otra. Y ya no es tan común el hecho que la violencia sea... Esa idea de bullying es de nuestra época. No, sí, ya sé, justamente porque ponerle hoy en día, o sea, el contacto físico entre dos personas, una pelea como tal, vos la podés frenar. El que quiere, un profesor sabe cuando las cosas están pasando. Sí. Y si realmente quiere meterse de una manera institucional o una manera personal, puede intentar hacerlo. En la época de cuando yo era más chico, había casos donde había personas super heavy que se les buscaba una forma para pararlos un poco, sabían quién eran, los detectaban y buscaban una solución. El tema es que hoy en día es mucho más complicado, porque ya no deja ser en un plano ya más físico, sino que pasa a ser algo más digital. Claro, ¿Y cómo hoy en día haces para pararlo? O sea, pasa un 90%. El bullying hoy en día, te diría, o sea, así como estimaciones mías, pasa un 90%, les diría, en redes sociales. Sí. A través de los canales que se les ocurra. Igualmente, hasta lo que es el bullying, hay un camino anterior que termina, porque vos tenés el hecho de violencia en sí. El bullying estaría como a mitad de camino. Tenés el hecho de violencia y el inicio de esa violencia. Bueno, en ese camino, en principio tenés, bueno, un aislamiento social, un rechazo social, que tiene después desencadenantes psicológicos como la depresión. Esta misma depresión después te lleva a empezar a tener sentimiento de resentimiento, digamos, hacia esas personas. Si a eso le agregás bullying y demás, o sea, hay como toda una serie de situaciones que suceden antes del hecho de violencia. Claro. El bullying es uno de ellos, pero en realidad, y bueno, justamente teniendo en cuenta hoy el aislamiento paradójicamente que da la conectividad, lo aumenta, digamos, porque una persona que hoy no tiene asistencia psicológica
ante hechos de esta naturaleza o no, digamos, porque puede ser algo incluso que venga de la casa o de fuera del ámbito escolar, pero que se traduce al ámbito escolar por estas cuestiones, no tiene forma de afrontarlo de una manera médica ni de acompañamiento de familiares, nada que le ponga como un tope a ese crecimiento, digamos, ese resentimiento o esa bronca que terminaría explotando después en hechos como estos o cosas peores, digamos. Acá, bueno, nosotros ahora estamos viendo el tema de amenazas, pero hay todo un camino previo, digamos, que hay que ver. Sí, por lejos. Además, también yo creo que son diferentes factores los que hacen que se enfoque hacia eso. No es, por lejos, no es solamente el bullying como tal. Por ejemplo, uno de los motivos que se habla en algunos estudios es el tema de la desensibilización, que es una cosa de que vos ves en noticias y es súper común cuando pasan estos tipos de atentados, inclusive no necesariamente en tiroteos escolares, sino hablando de en general violencia, se busca echarle la culpa a películas, series, juegos, toda una como amalgama de cosas que en realidad no es lo que detona el problema, pero sí es uno de los factores, vístolo no como algo de violencia directa, sino que se habla justamente de esta desensibilización. Al estar en contextos que son constantemente violentos, hablando de diferentes cosas, algo en la persona empieza, es como se pone una ficha. No es todo, no es una cosa porque que tener una ficha arriba de un tablero no hace que se torne hacia la violencia, pero es uno de los factores. Otro de los factores es la parte de lo que es el discurso de odio a nivel social. O sea, si vos vivís en un ambiente donde constantemente la violencia, no necesariamente física, sino en un punto de vista sería verbal, véase en tu familia, véase en algo más como que yo, las noticias, el contexto político, qué sé yo, el barrio donde vos estás, como la violencia en esos ambientes uno la escucha y uno empieza a, cuando es chico por supuesto, a decir, capaz que esto es lo común. Entonces ahí vos, tácate, metés Claro, lo otra empieza a fichita. normalizar. Claro, empezás a poner otra fichita. Después, por ejemplo, tenés un tema de la identidad, de esta cosa que hablábamos de cuando uno crece, no... al no ver generado una personalidad, uno absorbe todo es una esponja. Entonces, al no tener un incentivo a quién seguir, es como que uno no dice, qué sé yo, no viste Cars y decís no quiero ser el Rayo McQueen, por decirte, quiero volverme el Rayo McQueen, de la nada viste uno de estos casos, se te empezó el algoritmo a mostrarte más y más y decís, che, este tipo se parece a mí. No decís quiero ser como este tipo, decís este tipo se parece a mí. Otra fichita más. El mundo hostil en general, que es una percepción también. Yo creo que el contexto del mundo hostil es una percepción directa, porque no es como que te va a pasar a vos directamente, pero es lo que decías vos hace un rato, que das como esa paranoia en general de decir, pero si me toca, el sol va a explotar en 5000 años. El mundo se va a acabar, voy a morir, no voy a crecer porque el sol va a explotar. Una cosa revoluda, pero de alguna manera uno lo está viendo como una amenaza directa. Ves en la noticia que pasó algo a un montón de kilómetros de distancia en un pueblo perdido que no tenés ni el mínimo contacto con él, pero pasó. Entonces ahí hay otra fichita que se suma. Y hay un tema justamente de Sí. Claro, un tema de justamente la globalización. Yo creo que son muchos los factores, justamente estos son algunos, se puede hablar más, qué sé yo, uno puede hablar del contexto social, del lugar donde se mete, la juntadera cuando uno es chico, los comentarios que uno hace, los temas que los familiares pueden hablar con él, se puede hablar un montón de cosas, pero es las fichas que hay arriba de la mesa. Un pequeño dato, y no por nada, justamente haciendo el enganche con las redes sociales, que es como el factor nuevo. No por nada, y ustedes si se fijan, se van a dar cuenta que en los últimos casos, la franja etaria de chicos, de chicos en general, digamos, que han cometido actos de violencia dentro de la escuela es cada vez menor. Tenés, ahora por ejemplo, pasó de 17 años, 15, 13, o sea, y bueno, O sea, ahí tenés también algo para mirar. Otra de las fichas que vos decías recién es que el cerebro humano, ¿sí?, no está como preparado para distinguir lo que es
el peligro de una amenaza directa, como puede ser una persona asaltándome en la calle con un cuchillo, a la noticia de asaltaron a una persona en la calle con un cuchillo. Conscientemente sí la diferencias, decís, bueno, una me está pasando a mí, la otra le pasó el día de anteayer a otra persona que no conozco en la calle. Pero subconscientemente, digamos, la parte más primitiva del cerebro no hace esa distinción. Entonces van asimilando, justamente, como vos decías, van asimilando esa situación de peligro constante. Para esa parte más primitiva de tu cerebro, el peligro no está pasando a través de la pantalla, no está pasando en otro lugar o ya pasó. Te está pasando a vos y el cuerpo termina respondiendo de una forma biológica en la cual te hace justamente Que responder de una manera. Claro, te hace que responder de Está una en estado de manera. alerta, digamos. Claro, te hace estar en un estado de alerta, de ansiedad total. Y eso termina pasando factura a la larga, Bueno, como ser estos casos. y si a eso le sumás que no hay un control realmente de lo que consumen los chicos, ahí, bueno, encontrás de todo. Porque ahí es como donde arranca también un poco el problema de los chicos. Hoy tienen acceso a un celular o a una computadora, a una tablet, lo que sea, desde muy temprana edad. Una edad en la que, como decía bien el negro, no están todavía preparados o no Claro. tienen todavía una personalidad o, digamos, formada con un criterio objetivo sobre muchos temas. Entonces, claramente eso les afecta de manera negativa y esto no es algo que lo diga yo como opinión. O sea, hay muchos estudios médicos que avalan que mientras más pequeño sea, digamos, la persona que accede o está todo mucho tiempo con la tecnología, se atrofian mucho de las capacidades, digamos, normales del crecimiento de una criatura, realmente. O sea, así que imagínense, no solo eso, sino el agravante de la violencia constante. Por lejos, a cualquier padre que esté viendo este video, por favor, cuiden las infancias, son momentos muy importantes. Si le das una tablet a tu hijo, no hay diferencia en que esté viendo un video de cómo minar en 2026 Bitcoin o ver un documental de molinos. Está buenísimo los documentales de molinos, pero si en una de esas ve un chabón que dice masivo todo el día, presta atención qué es lo que ven los pibes, mínimamente para un tema de qué exposición le estás dando. Es un tema de atención, de responsabilidad. Literal, hoy, básicamente, darle un celular a un nene menor de edad es darle un arma. Tienen que pensarlo así, padre que están viendo esto. Le estás dando un arma. Porque el chico va a hacer lo que le diga el celular. Porque no está preparado para discernir. Así que si estás viendo esto, papá, mamá, por favor, Corre ya mismo, quitarle el teléfono a tu hijo. antes de que... Jugá con él, juega a la pelota, juega a las muñecas. Pasá tiempo con tu hijo que estos años no te lo va a devolver nadie. Claro, boludo. Buena pregunta. Ahí nos A ver, preguntan en sonido, producción. sonido. Sonido. A ver, activan. Diga. Hay que Y si ese chico lo está viendo ahora mismo, Pibe, rescatate. danos like. Danos like y suscribite. Dale, suscríbete, porque si llegaste acá a este video, Comentá lagarto. primero comenta lagarto, después de eso considera el hecho de que tal vez no tendrías que estar acá. Claro. Pero ya que estás acá, andate a dormir. anda a dormir, Tal loco, vez a la hora. Comenta lo que está viendo ahora. Tal vez deberías estar estudiando, tal vez deberías estar haciendo algo positivo con tu vida. Sí. Viendo un documental de molinos, por Viendo ejemplo. un documental de Molinos, son muy informativos y muy divertidos. Sí. Volviendo a eso. Bueno, el agravante de las redes sociales, no quiero ser como muy como redundante en esto, porque en realidad no es el problema solo las redes sociales. Las redes sociales están ahí y van a seguir estando. Pero Las redes bueno, sociales es un potencian el problema. factor, claro, es un factor. Así como es un factor el tema de no atender a la infancia, digamos, el crecimiento, o por ahí el aislamiento que genera, o bueno, todo lo que ya mencionamos, ¿no? Ojo el piojo. No sé si queda algo más que tocar con respecto a esto. A ver, déjame ver. Dentro del material que tengo. No, más que nada algo que ya se mostró al Sí. principio. Ok. Me faltó el tema de... porque hablamos de todo, pero no hablamos de lo más importante, Ojo, a ver. que Ojo. tiene que ver con salud mental. Que es algo que... Oh, arre. Sí, no.
es lo más importante, porque no se llega a ese lugar de la nada. O sea, hay cosas que pasan en la cabeza de la gente, de los chicos en este caso, que llevan a esas situaciones, ¿no? Claro, sí. ¿Me diste algo para decir? Porque yo tengo algo para decir sobre esto. No, solamente que lo que vos vas a decir está erróneo y... No, voy a decir todo lo contrario. No, lo que... Fíjate. me- me dijiste, por favor. No, justamente yo creo que el tema de... en la parte psiquiátrica, yo no creo que Argentina esté preparada institucionalmente para casos como este. Ni psicológicamente. Ni psicológicamente, ni como protocolos de contención, ni protocolos de respuesta. Yo creo que si ponele, se prende fuego, que es muy común, los simulacros, ¿no? Yo me acuerdo que en La secundario Patagonia. fue en un par de vueltas, ¿qué? ¿Qué? Ah, no, sí. Si se prende fuego en la Patagonia, no, si se prende un fuego, un foco de incendio, lo que fuese, hay una respuesta. Si hay un problema eléctrico, hay una respuesta. Pero para que un pibe entre con un arma, Argentina no tiene un protocolo. Y no digo que deberían tenerlo, porque no es algo que pase seguido. Ya es hora, digamos, de que prestar atención. Y yo creo que eso se refleja mucho en los casos actuales que se están viralizando a través de los medios en general. Y bueno, redes sociales, medios, fuese canales de noticias o programas en general que hablan de la día a diario, de que ponele, te muestran una imagen que dice... No sé si decirlo, pero bueno, la cosa es que te muestran una cosa que dice tiroteo, tal cosa, pero no le dice el tiroteo como tal, sino que lo presentan como un chiste y los tipos te lo muestran diciendo ¿qué acaba de decir el chico acá? Y hacen todo un circo de todo lo que está pasando. Y yo no digo que esté mal que muestres lo que pasa, pero es una mala costumbre, por lo menos en mi punto de vista, hacer foco en el que hace el hecho en vez de pensar en las víctimas como tal. Yo creo que el foco se enfresca tanto en decir esto está bien o está mal, cuando obviamente está mal, en mirar a la gente a la casa y decirle, che, no hagas esto, cuando es obvio que no tienes que hacer esto, cuando realmente no le están mostrando, no se está mostrando qué es lo que va a pasar cuando esto realmente pase. Y se van a ir acumulando, porque ya pasó antes, cuando, por ejemplo, en otro periodo en la Argentina no era común un atentado. Y uno recuerda, qué sé yo, el caso de Lamia, por ejemplo, pero hubo otros atentados en Argentina mucho más chicos, mucho más puntuales, en lugares institucionales, como fue en escuelas y universidades, donde era muy común el llamado de, che, hay una bomba acá adentro. ¿Y qué En mi pasó? escuela pasó. ¿Y qué pasa con eso? Es que cuando ya lo decís tantas veces, se vuelve común. Claro, Ah, el cuento de sí, Juanito y el lobo. amenaza. Bueno, sí, claro, viene el lobo, Sí. nadie te cree. El cosa es que cuando esto pase y siguen viralizando cosas que son un chiste, en vez de realmente hacer una campaña de hablar realmente el problema, Claro, como así nosotros, hacer foco todo. en el problema. como nosotros estamos haciendo, porque no hay que olvidarse que somos el medio, somos el canal que dice las cosas posta como es y deberían hacer lo que nosotros pedimos. Tenemos toda la data, no nos Sí. falta nada. Tenemos todo, tenemos mate, tenemos acá luces, la cámara, las copus para Nos tenemos a machete, nosotros mismos, que nosotros. no es poco. No es poco, ¿viste? Es mucho más de lo que pueden llegar a tener ustedes. Así que hay que considerar esta parte. No, yo diría que Tenemos- evitemos violentar a nuestros... Tenemos, Ah, saben que los queremos. tenemos la valentía de ser ridículos. Claro, Claro. de, Eso no es mucho, de equivocarnos, ustedes digan. No "Che, merecemos un like, una suscripción. estos chabones están equivocados, voy a chequear la información. Ya ahí ganamos nosotros porque te hacemos googlear. Ya nos El quedamos mate sin agua. Quedamos sin agua. No, pero hablando en serio de esta cosa, del hecho de que si se vuelve costumbre esto, no el hecho de del tiroteo, sino la amenaza de, eventualmente se va a hacer común también la posibilidad de que el tiroteo se haga, va a ser mucho más grande la posibilidad de que pase. O sea, básicamente tenés un hecho terrible, aberrante, como es lo que pasó esto del tiroteo del pibe en la escuela. Después tenés a los chicos que lo imitan porque el hecho se viraliza a través de las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales y lo imitan. Pero lo imitan en forma de broma, como diciendo... Bueno, no sé si... ¿Cómo era que me habías dicho vos recién? No, lo voy a tirar, ya fue. Ya fue, lo voy a Ojo, decir. porque yo no quiero tener que editar tanto. Bueno, no importa. No, lo voy a decir. Porque ponele, había un caso que fue hace poco, yo lo veía y digo yo, ¿en serio están pasando esta noticia? Que decía, decía ponele, martes 22 de abril, no vengan tiroteo de leche para todos. Y vos decís, Claro. ¿de qué están hablando? Y son pibes cagándose de risa, pero ¿qué pasa? Después llegan
los noticieros, la radio, los diarios, los medios de comunicación serios, entre comillas, y agarran esa joda entre alumnos y hacen todo este circo que vos decías que estaban diciendo. ¿Qué nos está queriendo decir cuando dice que va a disparar leche? Así, loco. Claro, No hay ojo, nada más igual, importante me para parece, contarme me eso. parece perfecto que la escuela haya tomado cartas, porque eso sí tenés que hacerlo. O sea, vos como institución Claro, o tenés sea, que alertarte. Pero Ahora, claro, la queja Tan- está en los medios de comunicación, sí. que realmente ya se están cagando de risa porque no me van a ver la cara y decir que esto pasó como una cosa seria, de decir, sí, vamos a hablar de esto como si fuera algo serio, cuando claramente no lo es. O sea, es más para un programa de chimento que Sí, para un más que noticiero. no sé si tomarlo, sino no entender el contexto que lo estás haciendo, Claro. y fomentar el chiste. Y fomentar Porque el si chiste, otra porque- persona lo leyó de otro lado de tu escuela y dice, jaja, qué gracioso, lo voy a escribir en el baño De mi cosas". escuela, y claro. ¿Sabes qué? Lo peor, hubo varios casos justamente de gente haciendo este tipo de broma que alertan a todo lo demás. ¿Y por qué se enteró Juanito 2036 en Chaco? Y bueno, porque Juanito 2036 lo vio viralizado en 500 reel de un chabón Es haciéndole que zoom a la palabra. pasa exactamente lo mismo cuando hay casos de autodeterminación de persona de acabar con su vida. Es exactamente el mismo fenómeno, es replicarlo. Mientras más lo replicas, es como, no es que lo fomentás, pero sí estás todo el tiempo como tirándose información y diciendo pasó esto, pasó esto, pasó esto. Entonces, la persona que lo está pensando toma la decisión. Bueno, Claro. en esto es Deja de, exactamente ser igual. deja de ser objetivo y pasa a ser muy objetivo su opinión. Ese Entonces, es el problema, Dijiste ¿no? objetivo 2 veces. no, de objetivo pasa a ser subjetivo. Ahí está. No, al contrario. No, sí, o sea, algo que tendría que ser Claro, un objetivo. problema objetivo ok. importante. Ellos lo toman como algo subjetivo, dan su opinión sobre el hecho, cuando hay cosas que está bien dar tu opinión, pero también vos tenés que saber cómo lo informás para no llamar al desastre. A la acción, digamos, concreta. Bueno, y algo que quiero acotar antes de que se vaya mucho el tiempo, volviendo al tema de la salud mental. Cuando se habla de salud mental, y acá en Argentina es bastante grave el problema, yo creo que muchos de estos problemas se podrían evitar cuando ya en un lugar, una institución pública en este caso, detecta problemas de aislamiento, de bullying y demás, bueno, ver de qué forma se puede llegar a esa persona. A veces ni siquiera te hablo de una cuestión de un profesional, porque un profesional de la salud mental ya es la última instancia, pero por ahí desde las aulas, no sé, centros de estudiantes, o ver la forma de bajar estos... O a los mismos compañeros. por eso, o sea, Si notan, si ven a alguien, una persona cualquiera, no tiene que ser un chico en edad escolar, que vos lo ves a la cara y notás que algo le está pasando, ¿sí? Tengan un poquito no les Empatía. pidan, claro, de empatía, no se les va a pedir que les salven la vida, o sea, pero simplemente que le digan, che, ¿te pasa algo? Y, o sea, de buena fe, escucharlo si realmente le pasa algo, porque ese simple acto de amabilidad, de preguntarle de corazón realmente, che, ¿te pasa algo? Puede salvar no solamente la vida de esas personas, sino la de otras. Es una cosa que no llegamos a entender en el momento, pero después cuando pasan estas cuestiones, como los tiroteos en las escuelas, ahí caemos en cuenta de que, mirá, pudimos haber hecho y algo. se le echa la culpa a cualquier cosa menos al el desinterés o el descuido de esto que De tiene la que ver. comunidad que rodea a estas personas. Claro, y bueno, y volviendo al tema de la salud mental, que es bastante complejo en Argentina todo lo que tiene que ver con salud mental. No tiene la importancia que debería tener. Irónicamente tenemos una cantidad de psicólogos per cápita muy alta, Sí, mucho más que la de otros de países de, hecho, la región. Argentina es el país que más profesionales de la salud tiene, y incluso de los que en porcentaje de población de los que más va, digamos. O sea, Sí. Sí, ¿viste? Y pasa- es paradójico, pero es así. Yo no dudo a veces igual del trabajo que pueda hacer un especialista, porque bueno, para algo estudió, para algo es un tema también de trabajo y demás, lo que uno quiere. Yo creo que a veces que pasa de que no están preparados para estos problemas porque no son nuestros problemas. Es que son No problemas son- interdisciplinarios. O sea, son cosas nuevas que van apareciendo y como cualquier cosa, no importa la carrera que sea, vos tenés que ir especializándote y no equivale a que haya. Si hay 100, capaz que sean, vamos a ser súper generosos, 50 se especializan en una cosa nueva, pero ya dejas la mitad por fuera que va a intentar resolverlo. Pero hay un tema de que las cosas nuevas a veces son
tácate, mucho más complicadas. Es que la solución es muy compleja, tanto o peor que el problema. O sea, porque, Pero lo importante es no dejar de intentar. claro, es Solucionar una- el problema, es no, una- no causarlo. tiene que ser una solución que sea interdisciplinaria. Yo que tengo una tenga, solución. que tenga paren, déjenme hablar. Ahora No. van a ver a la salida. Micromachismo, ¿eh? Es micromachismo, loco. Nah, boludo. Uno piensa que estás con tu vida hasta que Yo le voy a interrumpe. dejar la reflexión mía. El problema, no, en realidad, perdón, la solución tiene que ser interdisciplinaria porque tiene que haber un Estado presente, tiene que ese Estado estar en las escuelas y en los lugares que corresponde, y después tiene que también tener un rol importante la familia, la casa, porque si vos tenés todas las cosas por aislado, es imposible que puedas abordar temáticas tan complejas que se dan solo en ámbitos como la escuela. O sea, así como la escuela no puede interceder o tomar elementos de cosas que pasan en la casa, porque son cosas que son complejas por sí mismas dentro de sus propios ámbitos. Entonces, es un trabajo que, y esa sí es opinión mía, que tiene que darse de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, digamos, pero que tiene que estar interconectada para que funcione. Tiene que ser transversal. Claro, tiene que ser transversal. Y es muy complejo y yo creo que justamente esa complejidad lo hace imposible a día de hoy con muchas cuestiones que se están dando, sobre todo en estos temas. Así que bueno, esa es como un poco mi opinión, que yo creo que es la opinión de muchos. Pero bueno, en sí el tema es a día de hoy todavía sigue saliendo mucho el tema de las amenazas. Probablemente para cuando publiquemos este video va a seguir estando todavía en la opinión pública y probablemente se sigan dando más casos de amenaza y demás. Pero bueno, pues lo importante es que se pueda empezar a hablar desde estos lugares y que también interceda un poco la familia, o sea, el círculo íntimo de las personas que tienen este tipo de problemas, digamos. Sí, como tal, igual ya por lo menos podían tener como una idea. Una actividad que pueden hacer es pasar nuestro video en lugares educativos. Claro, O sea, tipo como... en escuelas y todo eso. Claro, o sea, estamos haciendo ¿Qué más? estamos haciendo un análisis Completamente objetivo, con Completamente. toda la data, Sí. con una seriedad, con la seriedad que se merece el tema. Claro, sí, por lejos. Cada vez que decimos, bueno, algo cosa, decimos nosotros pensamos en, y para que Claro. distingan la opinión del dato verdadero. Claro. Así que bueno, saludo a todas las escuelas que nos puedan llegar a ver. Aguante, Proyectenos en todos los Zoom. sí, aguante las escuelas técnicas. Eso también, aguante la técnica, loco. Como dato, ¿viste? Nunca hubo lugar más violento que una técnica. Sí, si quieren saber si quieren saber contextos o historias de cosas violentas, pregúntenle a alguien que haya estado en una técnica. Ese te va a tirar las historias más crueles que vas a escuchar en tu vida. Bueno, un poco para concluir, sería básicamente la conclusión es Aguante. la contención, por un lado, ver todo lo que tiene que ver con las señales tempranas de violencia, el uso responsable de redes sociales y bueno, también el seguimiento de la familia y demás. Por ahí que a ver, no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero por ahí está bueno remarcarlo que esto probablemente siga un tiempo más hasta que también deje de ser, digamos, tendencia, porque al fin y al cabo estamos hablando de tendencias de redes sociales, así que más allá de que hubo un detonante, un caso real, hoy en día estamos viviendo mucho esto, ¿no? Así que bueno, creo que es bastante saludable hablarlo en general, en cualquier ámbito, y bueno, tratar de dentro de lo que uno puede interceder para bien, ¿no? Sí. Bueno, un saludito para todos los que escucharon este programa y un saludito para la gente de Bangladesh, que nunca nos olvidamos de ellos. Siempre nos comentan algo positivo. O sea, Algo positivo. No sabemos qué nos están diciendo, pero asumimos que nos están. Algo elocuente. Acá el Sonidista. producción nos Producción. pasó esto. Sí. Esto es una señal. Yo creo que es un mensaje extraño. Hay que Estoy casi seguro que es algún tipo de amenaza, no lo sé. Investigaremos. investigaremos para el próximo programa. Feliz Día del Trabajador. Día del Trabajador. Estamos filmando el Día del Trabajador, ¿no ves? Claro, pinza. Trabaja. Oh. Ah, Claro, estamos verdad. trabajando El día del trabajador. el Día del Trabajador. Hacemos la patria más grande. Así Sí.
Nos merecemos un like. y una suscripción. Sé que buena Y gente. un comentario. Chau. Y Chau, una- chau. Suerte.